Estoy muy seguro de que en alguna ocasión tú te has preguntado de cómo se puede tejer una hermosa luna amigurumi. Pues bien, estás en el lugar indicado. Aquí te voy a presentar el paso a paso de cómo elaborar esta hermosa luna amigurumi a crochet. Entonces te voy a indicar los materiales para elaborarla. Muy bien, para empezar vamos a utilizar el hilo crochet doble hebra. En mi caso es crochet doble hebra, una tijera por supuesto, no nos puede faltar nuestra tijera, una aguja estambrera o una aguja punta roma. También vamos a ocupar marcadores de punto de diferentes presentaciones. Puedes utilizar la que es estilo candado o caracol y una aguja de crochet del 2.20 milímetros. Empezamos con el tutorial. Bien, entonces tomamos nuestro hilo crochet doble hebra y vamos a empezar a hacer un anillo mágico. Me lo envuelvo en el dedo índice de esta forma. Tomo mi aguja de crochet y vamos a pasar el crochet por debajo de la primera hebra, así como lo están viendo ustedes en pantalla. Introducimos, pasamos por debajo y agarramos la hebra, esta hebra que está más atrás, y la pasamos por el anillo mágico. Ahí lo estamos sacando, lo saco y entonces vamos a hacer una cadeneta al aire. Una cadeneta, esto no cuenta como punto bajo, sacamos el dedo del aro mágico. Y ahí entonces tenemos nuestro aro mágico listo para empezar. Entonces vamos a pasar el crochet por todo el centro del aro mágico. Voy a ir corriendo un poquito esto para que no me estorbe. Y vamos a empezar a formar el primer punto bajo, siempre picando en todo el centro. Entonces 1, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4, 5 y 6 puntos bajos. Entonces tenemos nuestro aro mágico con 6 puntos bajos. Voy a tirar de esta hebra corta para cerrar y formar nuestro anillo con 6 puntos bajos. Entonces yo voy a aprovechar y voy a ir cerrando. Vamos a ir ocultando la hebra que está en el tejido. No voy a cerrar, voy a hacer simplemente pasar al primer punto, como lo pueden observar ahí, y vamos a tejer 2 puntos bajos. En ese mismo punto tejemos 2 puntos bajos, lo que significa que esto representa un aumento. Entonces 2 puntos bajos y voy a aprovechar para esconder la hebra corta. Voy a marcar por supuesto el primer punto para saber dónde terminan mis vueltas. No estoy cerrando filas, estoy trabajando o voy a trabajar en espiral. Entonces pasamos al siguiente punto y tejemos 2 puntos bajos, lo que representa otro aumento. Pasamos al siguiente, 2 puntos bajos. Pasamos al siguiente, 2 puntos bajos. 2 puntos bajos y así sucesivamente en cada uno de los puntos. Esto lo repetimos 6 veces y al final debemos tener un total de 12 puntos bajos. Al final de mi vuelta número 2 debo tener un total de 12 puntos bajos. Ajusto bastante el anillo para que no me quede orificio en el centro. Entonces, una vez completada la vuelta número 2, vamos a proceder a pasar a la vuelta número 3. Retiro el marcador, quito la marca, el caracol, con mucho cuidado por supuesto de no jalar mucho la fibra, y vamos a pasar a la vuelta número 3. Entonces vamos a tejer
un punto bajo y un aumento alrededor. Entonces el primer punto bajo lo tejemos y por supuesto debemos marcar, cada vez que empecemos una vuelta debemos marcar el primer punto bajo y pasamos al siguiente donde tejemos un aumento. Entonces allí tenemos un aumento y eso lo repetimos alrededor 6 veces, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Lo voy a hacer para que usted pueda observar. Pasamos al siguiente punto, un aumento, mira cómo va quedando de bonito, por supuesto, y voy escondiendo esos hilitos, esos restos de hilo que me quedaron del anillo mágico. Eso lo repetimos un total de 6 veces, la secuencia de un punto bajo y un aumento, y al final debemos tener un total de 18 puntos bajos. Un punto bajo y un aumento, y así sucesivamente. Ya estamos llegando al final de la ronda número 3. Y por supuesto nos queda la última secuencia de un punto bajo y un aumento. Entonces en este punto tejo uno solo y en el siguiente el aumento o el crecido. Crecido, incremento, aumento, como le quieras llamar, ahí está el aumento. Entonces debo tener un total de 18 puntos bajos. Vuelta número 4. Entonces vamos a quitar la marca. Ahí estoy contando los puntos, tengo 18. ¿Sí? Bien, vamos a quitar la marca entonces para empezar la fila número 4, donde vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos. El primer punto lo marco, por supuesto. Voy a desenrollar un poquito para que no se me enrede el hilo. Hacemos 2 puntos bajos y en el siguiente punto o espacio hacemos el aumento. Ahí está. Lo que significan 2 puntadas en un mismo espacio. Esto lo repetimos alrededor. 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Bien, ya estamos llegando al final de la fila número 4, donde estamos haciendo 2 puntos bajos y un aumento. Ok, me queda la última secuencia, 2 puntos bajos normales y en el último punto hago el aumento. Entonces procedo a contar, ahí hago el aumento. Voy a contar los puntos y debo tener un total de 24. ¿Sí? En cada fila se están aumentando 6 puntos. Empezamos con 6, luego 12, luego 18 y ahora 24 puntos bajos. Aquí se toma el punto completo. ¿Sí? Se debe tomar el punto completo. Fila número 5, vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos. Y el primero, por supuesto, debemos marcarlo. Puedes marcar con una hebra contrastante de diferente color, un marcador de puntos como el caracol, un candadito, etc. Y hacemos el aumento. Después de los 3 puntos bajos, el aumento, ahí está. 3 puntos bajos, un aumento, ahí está. Y así sucesivamente voy a repetir en la fila número 5. Van 2, van 3, seguido de un aumento. Ahí está el aumento. Y eso lo repetimos en el contorno. 3 puntos bajos, un aumento y así sucesivamente. Bien, entonces estamos llegando al final de la ronda número 5, donde vamos a hacer la última secuencia de 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y en el último punto que me resta, que me queda el aumento, ahí está. ¿Sí? Quito la marca. Bueno, antes de quitar la marca debo contar y debo tener un total de
30 puntos bajos. Es la cantidad de puntos que debo tener hasta esta fila número 5. Quito la marca. Y voy a empezar la fila número 6. En esta fila vamos a tejer 4 puntos bajos. 2, 3 y 4, seguido de un aumento. Pero vamos a marcar el primer punto. Recuerden, el primero de los 5 puntos que he hecho, de los 4 puntos que he hecho, perdón, 4 puntos bajos, seguido del aumento. Ahí está el aumento, que son 2 puntadas en el mismo orificio. Ahí está. Esto lo voy a repetir alrededor. 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos y un aumento. Dos, 3, 4 y 5. Nuevamente repetimos un aumento. Y eso lo repetimos en el contorno. 4 puntos bajos y un aumento. Bien. Bueno, chicos, aquí estamos nuevamente. Estamos terminando la fila número 6. Recuerden, 4 puntos bajos y un aumento. Ok, hacemos el último aumento aquí, en el último punto. Y hemos completado la ronda número 6, donde vamos a contar primero que todo la vuelta antes de seguir. Y debo tener un total de 36 puntos bajos, ¿sí? Debo terminar con un total de 36 puntos bajos en esta fila número 6. Estamos manejando la tabla del 6, es decir, se empieza con 6, luego con 12, luego 18, 24, 30 y 36. Y todavía nos queda una última vuelta, que es la siguiente. La séptima fila es, quitamos la marca, ¿sí? Y vamos a tejer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento. Llevo un punto, lo marco. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahí está. Seguido de un aumento. Ahí está el aumento. Que es 2 puntadas en un mismo orificio. Esto lo repetimos un total de 6 veces. 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Seguido del aumento. Entonces ahí va. Y esto lo repetimos alrededor hasta llegar a la marca, ¿sí? Nos deben quedar un total de 42 puntos. Bien, chicos, aquí estamos llegando al final de la ronda número 7. Me queda la última secuencia, o sea, la sexta secuencia de 5 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y termino con un aumento. Ahí está. Ahí les estoy mostrando el punto. Y debemos tejer 2 veces en ese mismo punto, lo que significa o se traduce a un aumento. Bien, debo tener entonces, voy a contar los puntos y debo tener un total de 42 puntos bajos. Debo verificar muy bien que sí sean los 42 puntos. En caso tal de que no estén los 42 puntos, debo desatar la vuelta y volver a tejerla o verificar la secuencia, de tal forma de que sí cuadren los aumentos y cuadre la cantidad de puntos. Debo tener 42 puntos. Bien, voy a quitar la marca y ya hemos culminado entonces la parte de los aumentos. Hasta el momento van en 42 puntos. Vamos en la fila número 7. Entonces vamos a empezar la fila número 8. 8,
¿sí? 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a tejer 6 filas en total con los mismos 42 puntos bajos. Simplemente tejemos punto sobre punto. Entonces he empezado, marco el primer punto de la fila número 8, pero no estoy marcando encima de la cadena, no. Estoy marcando en el cuerpo, en el puntito, ¿sí? Como tal, no en la cadena. Es muy importante que tengan en cuenta esto para que no se vayan a confundir. Entonces ya dejamos de hacer aumentos y simplemente tejo las 6 filas en total, de la 8 a la 13, punto sobre punto. ¿Sí? Aquí les estoy mostrando cómo debo ir tejiendo de punto sobre punto. Esto es de mucha paciencia, no se me desesperen. Si siguen el paso a paso no se van a equivocar. Ahí está. Me encanta el color, por supuesto. Está muy hermoso el color azul. Claramente usted puede hacer su luna en el color de su preferencia. Roja, azul, amarilla, verde. Eso ya depende para lo que la necesite. Como es un ejemplo, yo lo estoy haciendo en azul, pero obviamente tú la puedes hacer así, en el color de tu preferencia. Entonces hacemos las 6 filas en total y vengo con ustedes. Vamos a terminar esta vuelta, por supuesto, para que sigan, para que tengan una idea de cómo deben ir haciéndolo, ¿sí? Así, mira cómo va quedando, se va encocando poco a poco el tejido. Ya casi vamos llegando al final de la ronda número 8. Continuamos. Y vamos llegando al final. Bien, miren chicos, aquí la hice en azul y en hilo macramé, ¿sí? Mira cómo va tomando su forma. Ya estamos culminando la fila número 8. Ya llegamos, de hecho, miren, ya estamos al lado del marcador. Vengo con ustedes para seguir. Bien chicos, miren, aquí todavía no he terminado, todavía me falta una vuelta, o sea la fila 13, pero así les debe ir quedando. Recuerden, debemos tejer un total de 6 filas, desde la 8 hasta la 13. Entonces voy a hacer la última vuelta de tejido recto, así como lo están observando ustedes. Y estoy trabajando en falso punto X, se los voy a mostrar entonces. Entonces introduzco el crochet, tomo la primera lazada por encima y para cerrar el punto por debajo. Y así formamos el punto falso X para que el tejido quede más apretadito. Entonces yo te recomiendo que practiques mucho este punto para que el tejido te salga bien, te quede más cerradito, ¿sí? La idea es que el tejido quede cerradito. Miren cómo voy tejiendo, punto sobre punto, todavía estamos aquí en esta vuelta recta de punto sobre punto. Estoy utilizando una aguja de mango ergonómico. Esto evita lesiones y dolencias, ¿sí? Como por ejemplo la artrosis, artritis. Eso lo podemos evitar con una aguja ergonómica, o sea, una aguja con mango de silicona. Es muy importante también hacer ejercicios antes de empezar a tejer, por supuesto, para evitar lesiones y dolores a futuro. Voy a desenredar un poquito el hilo para que poder trabajar con mayor facilidad. Aquí lo estoy trabajando con hilo doble hebra, pero evidentemente tú lo puedes trabajar en un solo hilo y en el grosor de tu preferencia. Lo puedes trabajar con chenil, crochet, macramé, una lana también si te gusta. Y si es para un bebé, te recomiendo que sea en lana antialérgica o anti-peeling, ¿sí? Una lana antialérgica para evitar que nuestros bebés o alguien, un pequeño, se sufra de pronto de alergia, ¿sí? Para evitarle una alergia al bebé. Entonces, mucho cuidado a la hora de trabajar con un material que no sea antialérgico.
Yo aquí lo estoy trabajando con un material acrílico porque pues es un ejemplo, ¿verdad? Mira cómo va quedando de lindo. Ya entonces voy terminando la fila número 13. Bien, aquí entonces ya hemos culminado la fila número 13. Entonces vamos a empezar a formar las puntas de la luna, ¿sí? Entonces a partir de este punto me voy a retroceder 18 puntos o voy a contarlos. Voy a sacar el crochet y voy a contarlos desde ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí están los 18 puntos. Entonces introduzco el crochet, pongo la marca por supuesto para saber que ahí están los 18 puntos. Ya, dejo entonces, vuelvo y repito, vamos a contar 18 puntos. Desde este último punto que he tejido, marco ese punto número 18, dejo 3 puntos de separación. ¿Sí? Ahí miren, en medio de los dedos donde estoy marcando voy a dejar 3 puntos. Sería 1, 2 y 3. Y en el cuarto punto vuelvo a marcar, introduzco el crochet. Ahí voy a marcar con un caracol, un marcador de caracol, pero tú puedes marcar con lo que tú tengas a la mano, una hebra, bueno, y dejamos 3 puntos de separación. Y en el cuarto marco. Voy a utilizar estos marcadores para poder guiarme. Pongo la marca en el cuarto punto, ahí, dejando 3 puntos de intermedio, y a partir de ahí voy a contar 18 puntos. Entonces serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos. Vuelvo y marco ese punto número 18 y vuelven a quedarnos 3 puntos de intermedio o 3 puntos de separación. Miren, observen muy bien, 1, 2 y 3. Tomamos el crochet, tomamos nuestro crochet y pasamos entonces a donde está la primer marca. Entonces vamos a dar vuelta al tejido. Miren cómo nos queda. Entonces a partir de aquí voy a darle vuelta al tejido, así. Vuelvo y repito, miren, el tejido está así, doy vuelta y voy a enganchar justo donde estoy marcando con mi dedo, o donde está el marcador verde, y allí vamos a empezar. Entonces a partir de ahí, de ese punto, vamos a tejer 18 puntos bajos. Enganchamos en ese punto donde estaba marcado y tejemos ese primer punto e inmediatamente voy a marcarlo, ¿sí? Tomo mi marcador, pongo la marca y a partir de ahí tejemos 18 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ahí está el 16, 17 y uno más para 18. Hemos culminado entonces la primera vuelta de la primer punta, ahí está. Hemos hecho entonces 18 puntos bajos. Es importante que escribas, que anotes, apuntes todo lo que aquí estamos haciendo, lo que estamos mostrando. Bien, voy a quitar la marca y voy a pasar a la fila número 2. Quito la marca y vamos a pasar a la fila número 2. Entonces voy a empezar con una
disminución. Tomo los dos primeros puntos de esta vuelta, la hebra que está mirando hacia nosotros, esta mira, solamente esa hebra y la del siguiente punto, solamente las hebras que están mirando hacia nosotros, y los tejemos juntos, lo que representa una disminución. Aquí hay que tomar muy bien el punto para que no se quede una hebra atrás. Ahí están, miren. ¿Sí ven? Toma un poquito, cuesta un poquito porque como lo estoy haciendo en doble hebra, se me queda una atrás. Ahí está la disminución. Entonces, ese primer punto, esa disminución la marcamos. Tomamos un ganchito y marcamos. Seguido hacemos 6 puntos bajos. Seguido vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces sería 1, 2, disminución, recuerden, vuelta número 2, un punto, 2 puntos, 3, 4, 5 y una más para 6. Ahí están los 6. Ok. Seguido vamos a hacer una disminución. Solamente tomando las hebras que están mirando hacia nosotros, recuerden. Tomo la primera hebra del primer punto y la siguiente hebra del segundo punto. Ahí están los dos puntos juntos. Solamente la hebra que está mirando hacia nosotros. No lo olviden, chicos. Y los tejemos juntos. Ahí está la disminución. Seguido vamos a tejer 1, 2, un total de 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Tenemos los 6 puntos y terminamos la fila número 2 con una disminución. Vamos a tejer entonces la disminución. Ahí está, miren los dos puntos juntos. Solamente la hebra que está mirando hacia nosotros, el front loop. ¿Sí? Y terminamos. Entonces debemos tener un total de 15 puntos bajos. Aquí se me ha caído un ganchito, lo voy a tomar y lo voy a poner nuevamente para marcar el otro extremo, ¿sí? Entonces, cuento y debo tener un total de 15 puntos bajos. Aquí los tengo. Entonces vamos a pasar directamente a la fila número 3. Y vamos a tejer un total de 15 puntos bajos. Llevo 1, lo marcamos por supuesto. Fila número 3, entonces tejemos un total de 15 puntos bajos. Van 2, van 3, 4. Voy a correr un poquito el tejido hacia el frente para que puedan visualizar. Y esta vuelta es simplemente tejer 15 puntos bajos. Listo. Aquí no hacemos aumento y no hacemos ni hacemos disminución. Ok, hemos culminado entonces la fila número 3. Ok, miren, así nos va quedando el tejido. Voy a retomar nuestro tejido, el tejido que estamos haciendo el día de hoy. Voy a empezar la fila número 4, entonces quito la marca. Ok, vamos a quitar la marca, ya la hemos quitado entonces y vamos a empezar con una disminución. Entonces empezamos con la disminución. Recuerden tomar los dos puntos, los dos primeros puntos juntos.
ahí están, los marcamos, marcamos los dos primeros, la disminución, perdón, ahí está. Y entonces vamos a hacer la secuencia. Ok, aquí estoy desenredando un poquito el hilo. Disminución, hacemos 1, 2, 3, 4, seguido de una disminución. ¿Sí? Entonces disminución, 4 puntos bajos. Ahora continúa nuevamente con otra disminución. Luego hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y terminamos con una disminución. Terminamos la fila número 4 con una disminución. Entonces tomamos los dos últimos puntos juntos y se trabajan, ¿sí? Se trabajan los dos puntos juntos. Entonces aquí debo tener un total de 12 puntos bajos. ¿Sí? Voy a contarlos, por supuesto. Ahí están los 12 puntos bajos. En la fila número 4 debemos tener un total de 12 puntos bajos. Quito la marca. Quitamos la marca. Ok. Y vamos a tejer la fila número 5. Vamos a tejer los mismos 12 puntos bajos. Entonces el primer punto lo marco. Fila número 5, tejemos los mismos 12 puntos. No aumentamos ni disminuimos. Va 1. Va 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cada vez va quedando más ajustadito el tejido, se va cerrando, ¿sí? Mire, se va cerrando. Voy a volver a tejer este punto porque no lo tomé bien. Tejemos ese último punto de la fila número 5, un total de 12 puntos bajos. Quito la marca, amigos, y vamos a empezar a tejer la fila número 6. Como siempre, es importante practicar mucho el falso punto X para que el tejido te quede apretadito. Fila número 6, empezamos con una disminución, marcamos, ponemos el ganchito marcador, después de la disminución hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, seguido de una disminución. Entonces fila número 6, estamos en la fila número 6, después hacemos la disminución tomando las dos hebras que están mirando hacia nosotros. Después de esa disminución
Estoy verificando bien que sí vaya correcto el tejido. Mira cómo se ve bonito. Disminución. 3 puntos bajos. Disminución. Ahora voy a tejer 1, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y termino la fila número 6 con una disminución. Ahí están los dos puntitos, los tomé juntos y los trabajo juntos. Los tejo juntos. Entonces al final de esta vuelta debo tener un total de 9 puntos bajos. Al final de la fila número 6 debo tener un total de 9 puntos bajos. Voy a quitar esta marca, por supuesto, ya no la voy a ocupar, esta marca roja. Este caracol rojo no lo voy a quitar, ya no lo voy a ocupar más. Lo dejo a un lado. Y vamos a pasar a la fila número 7. Entonces en la fila número 7 simplemente tejo un total de 9 puntos bajos. Marco ese primer punto, tejo y marco, ahí está. Entonces fila número 7, un total de 9 puntos bajos. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están entonces la fila número 7, un total de 9 puntos bajos. Fila número 8. Vamos a hacer empezamos con una disminución. Fila número 8, empezamos con una disminución. Marcamos. Fila número 8, entonces empezamos con una disminución, marcamos. Mira cómo va quedando el tejido de apretadito, de bonito. Y tejemos seguido de la disminución, hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos, seguido de una disminución, ¿sí? Y termino con un punto bajo y una disminución. Termino la fila número 8 con un punto bajo, ahí lo estoy haciendo, tomando la hebra completa, entonces el punto bajo y termino con una disminución. Miren, ahí me quedan 2 puntos y esos 2 puntos simplemente voy a tomar la hebra que está mirando hacia nosotros, una y otra. Miren, ahí están los 2 puntos, los trabajo juntos y terminamos esta fila número 8. Recuerden agarrar muy bien el punto, la hebra. Ahí está la disminución. Entonces cuento y debo tener un total de 6 puntos bajos. Ya está muy prácticamente que cerrado el orificio. Voy a contar los puntos, ahí los tengo perfectamente, 6 puntos bajos, fila número 8. Y pasamos directamente a la última fila, es decir, a la fila número 9. En la fila número 9 simplemente tejo los mismos 6 puntos bajos. 1, ya no voy a marcar, simplemente voy a ir contando 2, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos y 6 puntos bajos.
Ahí está. 6 puntos bajos. Entonces, miren amigos, ya hemos culminado entonces la primera parte. Voy a cortar dejando una hebra aproximada de 10 centímetros. Corto, estiro el hilo y tomamos una aguja estambrera para cerrar. Miren, ya va tomando forma nuestra luna. Noten, miren. Entonces tomamos una aguja lanera, una aguja punta roma, como usted le conozca en su país. Aquí en Colombia le conocemos como aguja punta roma. Y vamos a ir tomando hebra por hebra los 6 puntos, solamente la hebra que está mirando hacia adelante. Ahí va el primer punto, lo pasamos, enganchamos en el siguiente punto y así sucesivamente. Vamos a ir pasando la aguja por cada uno de los 6 puntos que tenemos disponibles. Vamos ajustando el hilo para que no se nos vaya a escapar. Van 3, ajusto, 4 puntos, 5 puntos, y el sexto punto, ahí está. Miren, pasamos por el sexto punto, aquí se me salió el hilo, vuelvo y lo pongo, lo enhebro en la aguja. Por eso es bueno trabajar con agujas de ojo grande, ¿sí? Para que el hilo pueda pasar con facilidad. Bueno, aquí se me está complicando ya, ahí está. Y paso al último punto, ajusto o tiro de esta hebra para cerrar. Y ahora me corresponde hacer un nudito. Un nudo de atraque. Yo le llamo nudo de atraque porque esto evita que el tejido se desarme. Aquí se me quedó un punto al parecer, lo vuelvo y lo tomo. Hacemos el nudo de atraque, entonces tomamos una hebrita. Ahí, le damos vuelta a la aguja con el hilo. Y formamos el nudito, el nudo de atraque. Ahora, este nudo es muy importante ponerlo a la parte interna. ¿Sí? Lo vamos a ocultar dentro del tejido. Vamos a poner hacia adentro del tejido, ahí está. Entonces la hebra debe quedar ahí. Si usted quiere la puede cortar o si no, pues simplemente la deja adentro. Y formamos la primera pieza. Bueno, yo voy a poner este hilo hacia la parte interna. Y es momento de rellenar. Entonces yo voy a tomar un poco de fibra. Vamos a tomar nuestra fibra, el vellón, el algodón sintético y voy a ir rellenando, miren. Con mi dedo voy empujando la fibra. Me puedo ayudar de un palillo también si es necesario. Voy a recortar este hilito que me quedó por ahí, lo recorto. Y voy ajustando un poquito la fibra, voy a ir rellenando de a poquito. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a darle vuelta al tejido. Esa punta, la primera punta debe estar mirando hacia la derecha, por supuesto. Así. Como lo ven ustedes en pantalla. Vamos a dejar 3 puntos libres. 1, 2, 3. Y en el cuarto vamos a enganchar. Simplemente pasamos el crochet en el cuarto punto. Contando de derecha a izquierda. Hacemos un bucle. Voy a hacer un bucle. Como ustedes lo pueden observar ahí en pantalla. Pero voy a ajustarlo, ¿sí? Voy a ajustarlo. El nudito es importante que quede bien apretadito para que no se nos vaya a escapar. Tomamos el bucle, lo tiramos y lo pasamos por el punto. El nudo debe quedar en la parte interna, como observan ustedes. ¿Sí? Y voy a esconder esta hebra dentro del tejido. Entonces oculto la hebra dentro del tejido.
y vamos a empezar a hacer, voy a subir una cadeneta al aire, tejo una cadena y en el mismo punto de base voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Ahí mismo hacemos un punto bajo, lo tejo. Bueno, yo voy a corregir aquí porque no me gusta cómo se ve, entonces saco nuevamente, voy a volverlo a repetir. Recuerden, enganchamos en el cuarto punto, 1, 2, 3 y 4. En ese cuarto punto introducimos el crochet, tomamos el bucle que hicimos previamente y lo pasamos por ahí. Subimos una cadena. Y en el mismo punto de base, repito, hacemos un punto bajo. Ahí mismo tejemos nuestro punto bajo. Y tejemos un total de 18 puntos, ¿sí? Entonces llevo 1, llevo 2, llevo 3, llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren cómo va quedando, ¿cierto? 11 puntos bajos, 12, 13, 14, 15, 16. Debemos llegar hasta donde está la marca, listo. 17 y quitamos la marca. Y ahí hacemos el punto número 18. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar este hilo a la parte interna para que no quede visible. Ahí lo ponemos. Y voy a poner un poquito más de relleno. Voy a rellenar un poco más antes de seguir, de cerrar. ¿Sí? De cerrar esta otra parte. Voy a poner lo que considere sin exagerar con la fibra. Voy a poner, ahí está. Y ahora vamos a dar entonces a iniciar. Esta ya cuenta como primer vuelta, listo. Estos 18 puntos es la primer vuelta de esta punta. Entonces los mismos pasos los voy a repetir en esta, ¿sí? Los mismos pasos que hice en la primera punta la vamos a repetir. Entonces está el tejido de esta forma, damos la vuelta y empezamos con una disminución, o sea que esta vendría siendo la segunda fila. Entonces hacemos la disminución, tomo un punto, tomo el siguiente punto y los trabajamos juntos. Voy a volverlo a repetir. El tejido está mirando hacia acá y la punta, bueno, el tejido lo giramos así, como observa usted en pantalla. Y entonces los dos primeros puntos de la vuelta número 2 los tejemos juntos y ahí cerramos, unimos la pieza, ¿sí? Unimos el tejido para empezar a formar la segunda punta. Entonces las mismas 9 vueltas que hicimos con la primer punta la vamos a repetir aquí, ¿sí? Lo vamos a repetir. Entonces vengo con ustedes entonces para indicarles cómo vamos a cerrar el orificio central, ¿sí? Entonces recuerden, a medida que ustedes van tejiendo van rellenando. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestra segunda punta terminada. Jalo el hilo, lo estiro. Ahora vamos a tomar nuestra aguja estambrera o punta roma y vamos a enhebrar. Entonces el procedimiento es exactamente el mismo como hicimos con la primera. Nos quedan 6 puntos en la fila número 9 y simplemente vamos pasando el hilo, la aguja, por las hebras que están mirando hacia nosotros, por cada una de los 6 puntos que nos quedaron. Entonces van 2, van 3, van 4, a ver, yo verifico bien, van 3, ok, van 4,
Aquí se me salió el hilo otra vez. Es normal porque pues dejé una hebra muy corta. Llevamos 4 puntos, 5 puntos y 6 puntos. Vamos a ajustar este hilo para que se nos cierre el orificio. Ajustamos. Vamos a tomar una hebra, un pedacito de tejido de punto, ahí está. Y vamos a darle una vuelta a la aguja. Ahí está la vuelta. Rodeamos la aguja y hacemos el nudo de atraque. Yo le llamo nudo de atraque porque esto evita que el tejido se suelte, se desarme. Y vamos a pasar a la parte interna de la luna. Este hilo lo vamos a perder. Miren, lo llevamos hasta el centro o hasta un lateral y ajustamos. Voy a tirar un poquito de esta hebra para ajustar más. Sostengo, ajusto y listo. Cortamos el hilo. Y voy a esconder ese hilito que me quedó ahí. Ok. Bueno, entonces vamos a proceder ahora a cerrar este orificio que nos quedó visible. Voy a empujar un poquito la fibra para que no se me vea por la parte del derecho. Voy a tomar entonces un hilo para coser. Bien, entonces vamos a tomar el hilo aproximadamente unos 25 centímetros, aunque es mucho, pero igual es mejor que sobre y no que falte. Enhebramos, por supuesto. Ahí vamos a enhebrar del mismo color, por supuesto, y vamos a tomar los 3 puntos de un lado y los del otro, pero adicional vamos a tomar un puntito de la parte superior para que no se note tanto. Mire, la idea es unir las dos partes, ¿sí? Cerrar ese orificio. Ya usted cierra como mejor lo considere. Si tiene alguna técnica en especial, pues simplemente lo haces. Ingresamos entonces por un lateral, salimos al centro, tomamos un punto de lado, una hebrita, miren, de la parte izquierda, y ahora venimos a esta parte, a la parte derecha, y salimos prácticamente enfrente, ¿sí? Aquí es básicamente enfrentar los puntos. Ajustamos. Acomodamos bien nuestro hilo para que no quede, para que quede bien cerradito. Un punto de aquí, un punto del otro lado, un punto de la derecha, un punto de la izquierda y volvemos a cerrar. Un punto de la derecha, un punto de la izquierda o del frente y cerramos. Como les digo, esto ya es un tema de intuición. Aquí es simplemente ir cogiendo un puntico de un lado y del otro. Y los puntos adicionales si es necesario. Ahí ya va quedando cerradito, miren qué bonito va quedando. Un punto de este lado, un punto del frente. Y ajustamos. Miren cómo quedó, ¿ven? Bien cerradito, bien bonito. Tiro de esta hebra también. Ahora voy a llevar este hilo hasta donde está el otro y los voy a anudar. Entre estos dos hilos debo hacer un nudito. Debo hacer un nudito fuerte, doble, un nudo doble. Entonces hacemos 1 y hacemos 2. Voy a cortar un poquito para emparejar las hebras y poderlas esconder dentro del tejido. Tomamos una aguja estambrera igual y ese nudito que nos quedó lo perdemos. Lo perdemos dentro del tejido. Miren, ese nudito lo perdemos, simplemente ingresamos por ahí mismo, en ese mismo espacio y salimos al otro lado. Y ahí quedó listo nuestro nudito dentro del tejido. Ajusto un poquito el tejido para no deformarlo. Y entonces cortamos el excedente de hilo. Tenemos entonces nuestra luna amigurumi.
Bien, miren, entonces ajustamos un poquito, yo le hago así para que se acomode el tejido, ¿verdad? Mira cómo quedó de lindo. Es una luna amigurumi en hilo crochet. Claramente las podemos hacer en diferentes colores y en diferentes materiales. Aquí les presento una que la hice en azul oscuro o azul rey y una en color verde. Entonces, mira, claramente quedó un poquito más pequeña la de hilo crochet porque pues es un poquito más delgado como que el macramé. Estas están en macramé y está en crochet. Las podemos decorar o por supuesto las podemos personalizar. Mira, le podemos hacer una estrellita y ponerlas, coserlas y ponérselas a los lados. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta idea? ¿Te gustó? Si te ha gustado el video, recuerda seguirme, suscribirte al canal, compartir y dar un like. Muchísimas gracias, bendiciones.